Cuenta una historia que cierta vez dos jóvenes iban por un camino desconocido y llegaron a una bifurcación. No sabiendo por cuál de los dos caminos seguir, vieron a un anciano que estaba en aquel lugar, que se notaba que conocía bien los caminos, y le preguntaron cuál de los dos caminos este hombre le aconsejaba. El hombre, sin dudarlo, le dijo el de la derecha. El de la izquierda suele ser muy peligroso y salir asaltantes que roban a la gente, que las golpean. Es un camino peligroso. Inmediatamente ellos, sin dudarlo, siguieron por el camino aconsejado, por el de la derecha. Después de unos días estos jóvenes volvieron bastante enojados. Es que en ese camino le habían aparecido asaltantes, los habían golpeado y lo habían dejado sin nada. El campesino al verlos les dijo cómo les fue. Ellos dijeron, bueno, nos fue muy mal, el camino que nos recomendaste. Verdaderamente ahí nos asaltaron, no fue algo terrible. Él les dijo, ¿qué aprendieron de esta lección? Uno de ellos dijo, sin dudar, no debo confiar nunca más en ningún desconocido. El otro, sin embargo, recapacitó y dijo, bueno, he aprendido a esperar lo inesperado. El filósofo griego Heráclito dijo alguna vez, si no esperas lo inesperado, no reconocerás cuando esto llegue delante de tu vida. Es por eso que, aunque parezca algo confuso, prepararnos para lo inesperado puede hacer la diferencia en el momento de atravesar situaciones adversas o imprevistas en la vida. Lo inesperado suele hacernos pensar en Dios. Cuando atraviesas por una situación que te sorprende y esas situaciones que dice yo no esperé nunca que esto me pasara a mí, inmediatamente entonces nosotros siempre frente al inesperado pensamos en Dios. Sin embargo, hay dos formas de pensar en Dios frente a lo inesperado. Una es a través de la imaginación, porque muchas cosas se vienen a nuestra imaginación cuando una situación inesperada sorprende en nuestra vida. Y cuando esto sucede, la gran pregunta es ¿por qué Dios permitió que esta situación pasara? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera que atravesar por esto? La otra forma de pensar en Dios frente al inesperado es a través de la fe. Y esta es la única manera de pensar correctamente, de sentir correctamente y de actuar correctamente frente a lo inesperado. Ese es el título del mensaje que te quiero compartir en este día y te invito, si puedes, ir a tu Biblia, Lucas capítulo 6, que tengas tu Biblia abierta allí. Solamente voy a tomar a modo de introducción el versículo 1, pero me voy a referir a algunos versículos más de este capítulo para mostrarte una situación en la cual los discípulos del Señor atravesaron por una situación que como discípulos era inesperada. Ellos nunca pensaron que siendo discípulos del Señor pudiera el Señor permitir que ellos pasaran por esta situación. Y esto nos va a ilustrar cómo a veces nos pasan situaciones a nosotros, pero Dios siempre tiene el control de todo, aunque nosotros atravesamos situaciones que suelen ser inesperadas en nuestra vida. Mientras buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal y que le des a la campanita allí, porque de ese modo estaremos llegando a través de las notificaciones de todos los mensajes que subimos por esta plataforma. Nuestro propósito es hacer llegar a tu vida una palabra de Dios que puede transformar tu vida para siempre. Entonces, si tienes abierta tu Biblia, allí Lucas capítulo 6, el versículo 1 solamente dice: aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Es algo curioso que en sembrados los discípulos del Señor no tuvieran de qué alimentarse y que arrancaran espigas crudas y las comían restregándolas con las manos. Quiero dejar como base de este mensaje un pensamiento muy importante, y es que Dios multiplica lo bueno y divide lo malo. A lo largo de la Biblia, la palabra multiplicar parecía estar siempre mucho más ligado a la obra de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia en los cuales la palabra multiplicación se relaciona con el pensamiento de Dios y con el accionar de Dios. De hecho, allí cuando el Señor da el primer mandamiento al ser humano, le dice: fructificaos y multiplicaos. ¿Por qué Dios quería que el ser humano se multiplicara? Porque Dios había dicho que todo era bueno, todo lo que Dios había creado, vio que era bueno. Pero cuando creó al ser humano, dijo que toda su creación era bueno en gran manera. Y eso que era bueno, Dios quería que se multiplicara. Dios llama a un hombre llamado Abraham
Él le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y hay momentos en los que Dios le dice a Abraham: multiplicaré tu descendencia. Dios multiplica las fuerzas, dice el libro de Isaías, al que no tiene ninguno. Bueno, es curioso que Dios multiplica por 0 y el resultado no le da 0. Dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dios multiplicó la pesca milagrosa allí cuando Pedro no había pescado nada durante toda la noche. El Señor multiplicó los panes y los peces también allí cuando una multitud no tenía para comer. Dios multiplicó el aceite de una viuda allí en Sarepta y la harina, y nunca más escaseó en su vida. Sin embargo, hay momentos en los cuales aparece también esa expresión y a veces el pensamiento de que Dios tuvo que dividir ciertas situaciones porque si no eran nocivas, no eran buenas. Por ejemplo, la Torre de Babel dice que Dios descendió para ver cómo los hombres, en su rebelión contra Dios, en lugar de esparcirse por la tierra luego del diluvio, ellos quisieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo por si fueran esparcidos, decía. Ellos querían rebelarse contra Dios y quisieron hacerse un nombre, quisieron llegar a Dios a través de sus obras. Y entonces dice que Dios descendió y confundió las lenguas, y aunque no aparece la palabra dividir allí, el ser humano se dividió automáticamente porque ya no había comunicación, porque cada uno hablaba en su idioma, entonces no se podían entender y cesó la obra. También cuando Israel era liberado de Egipto y se encontró con el mar allí, y el mar era el obstáculo para poder salir ya de los límites de Israel y poder ser libre. Entonces dice la Biblia que Dios dividió las aguas. También Dios dividió las aguas del Jordán cuando entraban a la tierra prometida. La palabra multiplicar entonces está asociada a las bendiciones de Dios. Dios multiplica las bendiciones, pero Dios divide las cosas que no son buenas. El gran problema es que a veces estamos tan acostumbrados a la multiplicación de las bendiciones de Dios. Cuando te despiertas por la mañana, encuentras que Dios ha multiplicado bendiciones sobre tu vida, porque pudiste dormir, porque pudiste descansar, porque puedes ver a tu familia, porque tienes salud, porque tienes un techo tal vez. A veces puedes tener más o menos en esta vida, pero a veces no tenemos en cuenta y no somos agradecidos a las bendiciones de Dios por el simple hecho que Dios las ha multiplicado tanto, que estamos tan acostumbrados a esas bendiciones, que nos resulta inesperado el día que esas bendiciones no están. Y esto tal vez fue una situación puntual que los discípulos estaban atravesando. Ellos estaban con el Señor, ellos caminaban con el Señor, pero ellos estaban pasando por un sembrado. Y aunque la Biblia no dice que ellos tenían hambre, indudablemente que tenían hambre. Solamente una persona que está muy hambrienta puede pasar por un sembrado y arrancar espigas crudas y restregarlas con las manos, allí frotarlas y comerlas crudas. Una persona tiene que estar muy hambriento para pasar por una situación así. Era impensado para los discípulos que vieron tantos milagros. Que ellos tal vez en el pensamiento de algunos tuvo esto en la mente, pero ¿cómo es que el Señor multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a 5.000? Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto prodigios, pesca milagrosa. ¿Cómo es posible que estando con el Señor venga una situación que yo nunca esperé que me tuviera que pasar? Y a veces nos pasa esto a nosotros. Este pasaje tiene como contexto allí una óptica religiosa, porque ellos aconteció, dice que esto sucedió en un día sábado, era día de reposo, y hay una óptica religiosa, ¿sí? de este pasaje por causa de los religiosos a que vieron que esta acción de ellos se llevaba a cabo un día de reposo. Sin embargo, hay una verdad también que no debe ser pasada por alto, y es que podemos caminar con el Señor y pasar situaciones inesperadas, porque el único que tiene control absoluto de todas las cosas es Dios. Para nosotros, todo lo demás puede ser algo inesperado. Sin embargo, hay una verdad también acá muy esencial. Cuando caminas con el Señor, nunca estás solo. Dice la palabra aquí que pasaba o pasando el Señor por los sembrados. Esa situación por la que resultó ser inesperada para ellos,
tuvo un principio y tuvo un final. Y yo quiero decirte algo en esta oportunidad. Tal vez ha llegado algo inesperado a tu vida, tal vez una deuda inesperada, tal vez una situación inesperada, tal vez una pérdida inesperada, tal vez algo que has sufrido, algo que te sorprendió, que pensaste, no, ¿cómo puede ser si yo le he dado mi vida al Señor, si yo he confiado en el Señor, si yo he tratado de ser fiel? ¿Cómo es que esto me sorprende a mí? ¿Cómo es que esto afecta a mi vida, afecta a mi familia? ¿Cómo es que el Señor me permitió que yo pasara por esto? Tal vez estás atravesando una situación inesperada. Sin embargo, si estás caminando con el Señor, eso tendrá un principio y tendrá un final, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Cómo enfrentar lo inesperado es lo que vamos a ver en esta oportunidad, y quiero mencionarte 3 cosas esenciales para que cuando lo inesperado llegue a tu vida, o tal vez si estás en este momento atravesando situaciones inesperadas, lo inesperado, no te desestabilices, no te desestabilices en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones principalmente. Frente a lo inesperado, lo primero que vamos a ver en este pasaje es que debemos seleccionar lo que oímos. Presta atención a lo que dice el texto aquí en el versículo 2, cuando ellos dice que arrancaban espigas y las comían porque estaban hambrientos. Ellos nunca esperaron pasar una situación así caminando con el Señor, sin embargo lo pasaron. Pero fíjate que dice el versículo 2, y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Inmediatamente cuando ellos pasaron por una situación inesperada, aparecieron los religiosos de la época con palabras que buscaban de algún modo descalificarlos a ellos. Las palabras, se dice en algún refrán que las palabras se las lleva el viento. Y tal vez es cierto que las palabras se las lleva el viento, siempre y cuando no sean palabras que se asimilan. Hay palabras que se las lleva el viento, se las lleva el tiempo, o no tienen tanto peso, pero cuando nosotros asimilamos las palabras, y siempre el enemigo, cuando atraviese por situaciones inesperadas, va a utilizar gente con espíritus religiosos, encasillados en una estructura religiosa, que va a tener palabras que te va a buscar descalificar. Esto mismo que le pasó a los discípulos, les pasó, por ejemplo, a Moisés. Moisés había vivido toda su vida en Egipto, pero en un momento mató a un egipcio y huyó de Egipto. Durante 40 años estuvo exiliado en tierras de Madián. Ya tenía 80 años Moisés, y Moisés es llamado por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y cuando él vuelve allí, y él se encuentra que todavía es reconocido como una persona asesina. De hecho, después de matar al egipcio, él trata de aconsejar a algunas personas de que no se pelearan entre ellos, entre hermanos, y ellos le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Se encargaron de recordarle su pecado, de recordarle su vieja vida, de recordarle las cosas que había hecho mal. Cuando Job atravesó por la enfermedad, por la crisis, por la pérdida de sus hijos, aparecieron sus amigos con un espíritu religioso y también le dijeron que todo eso que él estaba viviendo era por causa de su pecado. Y en lugar de alentarlo, y en lugar de consolarlo, y en lugar de fortalecerlo con palabras, lo único que hicieron es juzgarlo. Cuando el apóstol Pablo iba como preso a Roma y esa embarcación sufrió allí el golpe de los vientos, la tormenta de esa embarcación, se tuvieron que naufragar y llegaron a la isla de Malta, y así se llamaba la isla, y dice que Pablo agarró leña y hacía mucho frío, y entonces para secarse encendieron un fuego y había una serpiente, una víbora en esa leña que él abrazó y lo mordió, y dice que la gente allí dijeron: este es un hombre al cual la justicia lo persigue. Y aunque logró salir y salvar su vida de este naufragio, aquí esta serpiente lo mordió y todos sabían que esa serpiente era sumamente venenosa. Esperaban que Pablo se hinchara y muriera, pero Pablo no murió. Y ellos se sorprendieron, pero tuvieron palabras de desaliento, tuvieron palabras de descalificación. Cada vez que enfrentes lo inesperado, va a aparecer una persona que va a buscar a descalificarte por lo que estás haciendo, porque no está viviendo la situación que haces. Esta gente, estos discípulos tenían hambre y ellos se pusieron a comer, era día de reposo, pero aparecieron los que lo iban a juzgar por esta acción y no comprender la situación que ellos estaban viviendo. Isaías capítulo 59,
Allí en el versículo 2 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, dice el Señor, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso que frente a lo inesperado, ¿sí?, te vas a encontrar con situaciones de personas que no te van a comprender, porque lo inesperado no encuentra lógica, no hay una lógica para vivir esta situación que estoy viviendo, y en los razonamientos naturales hay gente que todo lo quiere razonar de esa manera, por la sencilla razón de que lo que estás viviendo corresponde y responde a un plan superior. Esto era lo que le sucedía a los discípulos de ese día. La segunda cosa que tenemos que entender y que debemos, cuando enfrentamos lo inesperado, es movernos solo en lo que Dios aprueba. Mirá que dice allí el versículo 3, respondiendo Jesús, dijo a los fariseos, le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban. O sea que el Señor trajo a memoria un pasaje del Antiguo Testamento para justificar la acción de los discípulos. Los fariseos no lo aprobaban, pero ellos siguieron haciendo lo que hacían, porque lo importante era que Dios, el Señor Jesucristo, estaba aprobando la acción de ellos. El único estándar real de valores es el estándar de Dios. Y hay gente que tiene distintos valores en la vida, sin embargo nosotros lo único que tiene que importar es lo que vale para Dios. Alguien dijo: si supieras cuánto serás recordado después de tu muerte, entonces no buscarías agradar al hombre, solamente buscarías agradar a Dios. Hay gente que está obsesionada con lo que van a decir, suben fotos a las redes sociales, suben videos, TikTok o cualquier cosa para recibir una aprobación. Hay gente que está muy obsesionada, y entonces cuando atraviesas por situaciones inesperadas buscas la aprobación de la gente. La realidad es que después que hayamos muerto, muy poco nos van a recordar, y lo único que cuenta es lo que Dios ha aprobado. Mientras tanto te van a criticar, te van a juzgar, tal vez te vayan a valorar o no te vayan a valorar en esta vida, pero lo que cuenta es lo que Dios valora. Frente a lo inesperado, los discípulos arrancaban espigas y comían, y aunque fueron desaprobados por los fariseos, ellos fueron aprobados por el Señor. Gálatas capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Frente a lo inesperado, nunca te dejes condicionar por los que pretenden que hagas las cosas que ellos quisieran que hagas, porque en definitiva ellos tampoco lo harían. Frente a lo inesperado, asegúrate de hacer solo lo que Dios aprueba. La tercera cosa, y con esto voy a terminar, que nos va a ayudar a manejar lo inesperado para que lo inesperado no nos desestabilice, es aprovecha las oportunidades que Dios te da. Voy a leerte otra vez el versículo 3 para poder entrar de lleno al versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Versículo 4, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, dice, y también dio a los que estaban con él. Las oportunidades suelen descubrirse muchas veces luego de que han sido aprovechadas. Hay situaciones que no se presentan como una oportunidad, no parecen ser una buena oportunidad. Sin embargo, luego que lo aprovechamos nos damos cuenta que fue la gran oportunidad que tuvimos para sortear una situación, para poder encontrar una salida. Bueno, esto lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, una persona llamada Sansón, que era un hombre que el Señor, el Espíritu Santo, le había dado una fuerza sobrenatural para enfrentar a los enemigos. Pero hubo un momento que tuvo que enfrentar un ejército de filisteos y él no tenía ningún arma. Y dice la Biblia que vio allí, estaba en un lugar de campo y vio una quijada de asno, una cabeza, una carretilla de asno allí. Y con esto dice que lo agarró y comenzó a matar filisteos y mató 1000 filisteos. Él vio en esta quijada de asno, ¿sí?, una herramienta que nadie lo hubiese tomado como algo de guerra. Sin embargo, luego él se dio cuenta que fue esta quijada de asno la gran oportunidad de su vida para enfrentar a los filisteos. Podemos ver, por ejemplo, a Pedro. Pedro había estado toda la noche, no había pescado nada. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿me permites entrar en tu barca para predicarle a la multitud? Porque el mar hacía un efecto de amplificación de las palabras del Señor, no había micrófono en ese tiempo,
y la multitud que estaba a la orilla del mar escuchaba el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pedro estaba muy cansado y muy frustrado después de una noche sin pesca. Sin embargo, le permitió al Señor entrar. Y luego de que el Señor disertó y predicó todo lo que tenía que predicar, Pedro, que estaba mucho más cansado, le dijo: boga mar adentro. Esa fue una pesca milagrosa, la mejor pesca que el apóstol Pedro había tenido como pescador durante toda su vida. Es decir, que ese día su barca fue la gran oportunidad que él tuvo, pero no la supo hasta que luego, después que la había aprovechado. Allí también, en la multiplicación de los panes y los peces, un niño tenía solamente 2 panes y 5 peces. Él nunca pensó que eso pudiera alimentar a 5.000 personas. Sin embargo, en las manos del Señor, el Señor lo multiplicó. Y eso que era poco, terminó siendo la gran oportunidad de su vida, de dar de comer a 5.000 personas. El Señor justificó la acción de David cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no le era lícito comer, solamente a los sacerdotes podían comer esos panes. Pero el Señor lo justificó, porque frente al inesperado, Dios proveyó una oportunidad que David aprovechó. Nuestro gran problema es pensar que las oportunidades solamente se ajustan a lo que imaginamos, pero en lo inesperado las oportunidades suelen ser inesperadas. Por eso que el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme en todo, cualquiera sea mi situación, porque en todo el apóstol Pablo vio una oportunidad. En la isla de Malta vio una oportunidad. Cuando estuvo en Roma preso, él vio una oportunidad. Era todo el mundo que predicaba y todo lo vio como una oportunidad. Quiero terminar con este pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia deja bien en claro que es Dios manifestado en carne, 100% Dios, 100% hombre, la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y aunque a veces pensamos que esto fue una ventaja para él, muchas veces esto no lo fue y muchas veces fue una desventaja. Y yo te voy a decir una de ellas. Para él no había nada inesperado. Él sabía lo que iba a pasar. A veces, si nosotros supiéramos lo que va a estar mañana, lo que nos va a suceder, tal vez nos deprimiríamos o viviríamos tensionados o viviríamos nerviosos o viviríamos con temores y angustia. Sin embargo, hay cosas que Dios ha dejado en su sola potestad y nosotros no sabemos, son inesperadas para nosotros. Pero esto no sucedía con el Señor. Él sabía cuándo iba a morir. Él sabía cuándo iba a ir a la cruz. Él sabía lo que iba a sufrir. Es por eso que dice la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 37 al 38, que antes de ir a la cruz dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y dijo a su discípulo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No puedes esperar lo inesperado porque no sabes, lo inesperado es inesperado. Sin embargo, sí puedes estar preparado para lo inesperado. Si seleccionas lo que oyes, si te mueves solo en lo que Dios aprueba y si aprovechas la oportunidad que Dios te está dando, aunque lo inesperado llegue a tu vida, jamás logrará desestabilizarte, porque cuando enfrentas lo inesperado con tus ojos puestos en Dios por medio de la fe, entonces pensarás, sentirás y actuarás correctamente. Quiero hacer una oración por tu vida en este momento. Tal vez estás atravesando una situación inesperada, tal vez empiezas a pensar que algo inesperado puede pasar. La realidad es que siempre todo lo que está hacia adelante, aún lo que venga mañana, es inesperado para tu vida. Pero te animo a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy vemos una situación muy particular, como tus discípulos, personas que caminaron contigo durante 3 años, pasaron por situaciones que nunca una persona pensaría que tomado de tu mano, que caminando a tu lado podría pasar. La realidad es que somos personas frágiles, expuestos a un montón de situaciones y lo inesperado está a cada minuto delante de nosotros. Pero te pedimos, Señor, por esta palabra, te pedimos, Señor, que esto, tu Espíritu Santo lo traiga a nuestra vida, y si hay personas que están atravesando por situaciones inesperadas, Señor, que esta sea una herramienta para que lo inesperado no lo desestabilice. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo en el poder de tu palabra para hacer la obra para la cual es enviada, trayendo sanidad, restauración, liberación a la vida de aquellos que la reciben, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas, porque no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga grandemente.